Reciban un cordial saludo. Este videotutorial nos va a servir para aclarar algunos conceptos básicos que aparecen en el tema 2 de la asignatura y a esquematizar los contenidos esenciales que aborda, facilitando con ello su estudio. Terminamos la primera unidad haciendo alusión al ciclo de políticas públicas como modelo teórico que divide el proceso de adopción de un programa público en 5 fases a fin de entenderlo mejor. Esto es, definición, diseño, decisión, implementación y evaluación. Pues bien, vamos a centrar la atención a la primera de estas fases en este tema, la definición de los problemas políticos, que responde a preguntas tales como ¿cuál es el problema?, ¿cuáles son sus dimensiones?, ¿cuáles son sus causas?, ¿a quién afecta y en qué medida?, y cómo evolucionará si no actuamos sobre él. En concreto, vamos a referirnos a 3 cuestiones clave que aparecen en la fase de definición de una política pública. Primera, ¿qué es un problema político? Segunda, ¿cómo se construye dicho problema? Y tercera, ¿qué estrategias discursivas convierten a un asunto social en un problema político? Para ello vamos a partir de un ejemplo concreto, cuál es la venta ilícita de bienes culturales, obras de arte, esculturas, cuadros, etc., y que nos va a servir para desarrollar la teoría y conectarla con la práctica. Pensemos por un momento en la cantidad de demandas, de conflictos, de expectativas de actuación política que se generan en la vida diaria, para las cuales queremos ofrecer respuestas políticas. La construcción de nuevos centros de salud, la modificación de una ley en vigor, la ampliación de las ayudas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social, la creación de una nueva red de transportes público. Al igual que son ingentes los asuntos que precisan solución, también lo son aquellos actores que intervienen para situar estos problemas en el debate público y lograr con ello la atención gubernamental. Sin embargo, no todos los asuntos interesan a todos por igual, ni tienen la misma probabilidad de ser atendidos, ni afectan a colectivos similares. Por ejemplo, puede que ante un mismo problema, la venta ilícita de bienes culturales, existan actores que lo definan de manera diferente. Para algunos el problema puede ser la falta de regulación de esta materia y para otros la dificultad de poner en práctica la normativa ya existente por ser esta una materia de alcance internacional. Pero eso no significa que defiendan posturas antagónicas, sino que necesitan profundizar en la definición que adquiere para que este asunto social se convierta en problema político. Es decir, puede que el tráfico de bienes culturales deba conceptualizarse por la falta de normativa que lo regula y también por la dificultad de implementar la ya existente en un marco mundial. Y es que, en democracia, debe haber siempre un espacio público para la discusión y deliberación acerca de los argumentos que sostienen los asuntos sociales y políticos por sus diferentes actores. Su participación asegura el contraste de ideas, la capacidad de convicción y persuasión y la calidad de los argumentos, más allá de producirse una mera confrontación de intereses entre ellos. La deliberación entre varios participantes sobre un asunto puede cambiar sustancialmente la conceptualización de un problema y, con ello, la definición de una política pública. Por tanto, algunas de las notas distintivas de los problemas políticos son las siguientes. Primera, los problemas no existen, pues son construidos y definidos subjetivamente por los actores del sistema en el debate público. Segunda, cada actor lo entiende y define de una manera, muchas veces contrastando su visión con la de otros por argumentación y deliberación. Tercera, estos problemas deben adquirir una dimensión colectiva, afectar a varios y estar basados en el conflicto, con más de 2 soluciones posibles. Cuarta, las políticas públicas dependen estrechamente de la forma en que se perciben los problemas políticos que las justifican, hasta el punto de que una definición inadecuada de estos últimos condiciona y puede provocar el fracaso de las políticas. Y quinta, los problemas dan inicio a todo el ciclo de análisis de las políticas públicas. Esto en lo relativo a la definición de los problemas políticos. Pasemos ahora a su construcción. Como hemos señalado, no todos los asuntos sociales tienen la posibilidad de convertirse en problemas políticos.
¿Qué criterios definen un buen problema para que se realice tal conversión? Son los siguientes: que alcance el máximo grado de expansión, esto es, que la venta ilícita de bienes culturales sea un asunto en donde el propio término de bien cultural adquiera ya cierta ambigüedad. Que alcance la mayor relevancia social posible, es decir, que el tráfico ilícito sea un asunto europeo más que nacional, pues esto implica a más ciudadanos. Que guarde cierta relevancia temporal, esto es, que dicho tráfico de bienes tenga consecuencias más allá del momento actual, como puede ser el dinero que con ello se extrae para la financiación terrorista. Que adquiera cierto nivel de complejidad, para que las opciones que lo aborden sean elecciones simples y vendibles a los ciudadanos, como por ejemplo la dificultad de homogeneizar criterios normativos y de control entre los Estados a la hora de regular el paso de dichos bienes en las fronteras. Y que no existan precedentes históricos o, lo que es lo mismo, que sean temas novedosos y más impactantes. Siguiendo con nuestro ejemplo, se trataría de ofrecer una solución a la expoliación de obras artísticas en países en desarrollo. También es importante tener en cuenta que los problemas políticos no surgen de la nada, sino que pasan por una serie de fases. Primero se nombran, por ejemplo, el tráfico de bienes culturales. Luego se problematizan, conectándolo con una causa. Por ejemplo, el dinero que se extrae de la venta ilegal de bienes culturales que sirve para financiar el terrorismo. Y luego se reclama una solución gubernamental. Por ejemplo, es preciso elaborar una directiva que unifique criterios de actuación en los Estados miembros. De igual modo, en la construcción de los problemas políticos, los actores compiten constantemente para imponer su versión de los hechos en esa lucha para la definición legítima de la realidad. Así, algunos de estos actores querrán mantener el estatus defendiendo su relación de poder social. Por ejemplo, aquellos a los que solo les importa aumentar sus colecciones sin importar otras cuestiones intermedias. Mientras que otros actores alimentarán el cambio social en sus discursos y argumentaciones, intentando alcanzar cuotas de poder para situar el problema político en la agenda gubernamental. Siguiendo nuestro ejemplo, aquellos actores que quieren preservar el patrimonio cultural de países en desarrollo donde se practican expolios masivos de bienes. Además, los marcos interpretativos juegan un papel fundamental en la construcción de los problemas políticos, ya que proporcionan una manera de ver el mundo que sirve para enmarcarlos, relacionarlos con otros conceptos y conseguir apoyo convenciendo a los demás. Un ejemplo sería encuadrar la protección del tráfico de bienes culturales como una práctica en contra de los efectos que produce la globalización en ese movimiento incontrolable de bienes y personas. Por último, para responder a las preguntas de qué estrategias discursivas son de uso frecuente para convertir un asunto social en un problema político, podemos dividir a estas en tres. Primero, saber contar buenas historias. Un asunto tiene que ser humanamente abarcable y con una estrecha relación entre la causa y el efecto. Por eso, las historias siempre tienen una dimensión empírica, de hechos objetivos, y una dimensión normativa, de intencionalidades. Por ejemplo, que algunos actores señalen que la falta de regulación de la venta ilícita de bienes culturales hace posible que el 1% del Producto Interior Bruto de un país se consiga de este modo, un hecho, y defiendan que tal práctica fomenta la falsificación de obras de arte inéditas y originales con una pérdida irreparable en el patrimonio de una nación, intencionalidad. Segunda, el saber experto, como técnica discursiva que pone la legitimidad científica al servicio de los actores políticos, convirtiendo los asuntos políticos en asuntos técnicos con nula legitimación democrática. Esta estrategia discursiva pretende evitar el debate ciudadano sobre los problemas conflictivos. En nuestro ejemplo, el hecho de que reducir el tráfico de bienes culturales a un mero asunto económico implicaría contratar a expertos financieros para que fijen aranceles en el movimiento de dicho patrimonio entre Estados, sin entrar en cuestiones jurídicas que pongan en duda la legalidad de dicha práctica. Y tercera,
la estrategia de símbolos, aludiendo a las emociones más que al intelecto para captar la atención de los ciudadanos y decisores públicos. En definitiva, nosotros definimos los problemas políticos no solo por la capacidad de movilización de recursos o el poder que tengan los actores sociales que los abanderan, sino sobre todo por la argumentación, la exposición, la persuasión que desarrollemos en el debate público para lograr que nuestra construcción de dicho problema consiga entrar en la agenda gubernamental. Espero que este vídeo les ayude a preparar el segundo tema. Quedo a su disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.